Foley es una forma de hacer sonido. Pero para hablar sobre el sonido, curiosamente, primero tenemos que hablar un poquito sobre el silencio o la ausencia de sonido. Especialmente en el cine, es súper interesante de analizar. Tenemos una fecha clave que es 1895. Es la fecha en la que los hermanos Lumière presentan por primera vez una película en la historia de la humanidad. Es la primera película jamás proyectada a una audiencia. Se utilizó este aparato que se llamaba cinematógrafo, un nombre muy interesante, ahora es más como una profesión, pero inicialmente se llamaba así el aparato y de ahí viene realmente, en el que se proyectó, con el que se proyectó más o menos algo como esto. No tiene sonido, por supuesto, no pasa nada si no se escucha. Y... Ok, vean la gente, la ropa, es una locura. Y ya, pare, hasta ahí. Esta fue la primera película jamás proyectada a una audiencia en la historia. ¿Qué les parece? Primeras ideas, así, lo que tengan en la mente, cualquier cosa. Siento como que la gente que la vio por primera vez sintió tal vez que el tren se iba a salir. Literal. Probablemente, Sí, sí. ¿vos qué pensás, Carlos? Pienso que ha de haber sido toda una revolución haber visto esto por primera vez. Y es que así fue. Sí. Imagínense un momento, a ver, la fotografía se inventó en 1826, ¿sí? No con Daguerre, sino con Nipse. Hasta ahí, nunca un humano, una persona, había visto una imagen moverse. Es que es como, tal vez ahorita para nosotros es súper común porque desde que nacimos en una era en la que ya el video existía, entonces lo hemos visto toda la vida, literalmente. Pero personas acá que ya tenían sus 70 años, o la edad que fuera, la verdad, es igual de impactante a como si ustedes literalmente entraran en el mundo de Harry Potter y vieran un cuadro moverse y hacerles como, y saludarles. Así, así de impactante. Es el mismo como que te explota la cabeza totalmente. Y te explota tanto la cabeza, especialmente porque es algo nuevo, que no tenés contexto del cómo funciona, que no solo la gente pensó que el tren se les iba a venir encima de verdad, sino que toda su reacción fue acorde a eso. Y del teatro en donde se estaba presentando, que era realmente como una salita, no era un teatro entero, es como una sala pequeña de proyección, todo el mundo, literalmente todo el mundo salió corriendo. Y uno dice, bueno, ¿cómo? O sea, no se dan cuenta que es un video. No se dan cuenta que es un video. No tienen por qué. No tienen nada de contexto para saber por qué. Para ellos esto es un cuadro que se está moviendo en serio. Y si un cuadro se mueve en serio, si yo veo como una pintura en mi casa, que hay, por las gradas de mi casa hay una pintura como de una persona ahí, no sé. Si yo veo que se mueve de verdad y saca un revólver y me apunta, o sea, si es así de mágico como para moverse de verdad, ¿qué más puede hacer? Y en efecto, todas las personas salieron espantadas de la sala de proyección pensando que el tren iba a matarles y venírseles encima. Teniendo eso de lado, y esa anécdota histórica de lado, que es súper vacilona, y es cierto también, teniendo eso de lado, me parece a mí una pieza preciosa de analizar, especialmente a nivel de moda. Yo sé que esto no tiene mucho que ver con nuestro curso, pero a mí me encanta la moda, es el tipo de trabajo que hago yo por fuera. Em,
trabajo personal, casi realmente no hago trabajo como comercial de moda, hago más editoriales personales de moda porque me gusta y me parece fabuloso la vestimenta, la ropa, la gente, las expresiones, es una locura. Y también algunas personas que ven una cámara por primera vez. Ya han visto una cámara fotográfica, porque aquí ya ha pasado un buen tiempo en que existe, pero una cámara de video que suena, es haciendo como, ¿verdad? Ha de ser una cosa loquísima también. ¿Cómo funcionaba esto? Era a mano, en una cámara a mano, que había que darle cuerda a mano para que se moviera la película. ¿Y qué pasa si uno se cansa? Que empezás a darle cuerda más lento y estás grabando ahora en vez de a 20 cuadros por segundo, digamos, ahora estás grabando a 15 porque te cansaste, ¿ok? Y al mismo tiempo, nunca vas a poder tener una grabación constante de 20 cuadros por segundo o los que sea, porque no somos perfectas y perfectos y siempre vamos a tal vez en algunos segundos ir más rápido, un poquito más rápido. Súper interesante. Vean la fecha, 1895, unos 25 años después, que tampoco es tanto, tenemos a Buster Keaton. Es un hombre muy importante en la historia del cine, especialmente a principios del siglo XX. ¿Han escuchado a Charlie Chaplin? Buster Keaton es como el abuelo. No literal, pero sin Buster Keaton no existe Charlie Chaplin. Todo esto que están a punto de ver acá, uno, fue grabado con una cámara, por supuesto, de película. De fijo, porque en ese momento ni cerca de existir otra opción. Aunque unos 70 años después entraríamos a los 90 y ahí ya sí que entraría la era digital, pero falta muchos años. Número dos, nada tiene sonido todavía. Esto es completamente silente. Van a escuchar una música que se ha puesto después, ¿sí? La música se ha puesto después, tipo, tal vez hace poco la persona que editó este video, que no fui yo, le puso una música y ya. Y número tres, esto es 1920, por supuesto que no existía, bueno, ni el CGI, por supuesto que no, porque no estamos en una era digital, pero tampoco existía técnicas de montaje, técnicas de la magia del cine y los efectos especiales que vimos, por ejemplo, con Star Wars, que no son digitales, son químicos en película, eso tampoco existía. Entonces, todo lo que estamos a punto de ver acá es 100% real. Como nada más eso, lo que se grabó es lo que estaba pasando. Vamos a ver un poquito de Buster Keaton. Buster Keaton se dice que fue el primer stuntman o stunt person en la historia, Dios, en la historia del cine. Y a mí, o sea, no puedo creerlo. Y hacía comedia, por supuesto.
Bien, el cine, busquen, por cierto, busquen películas de Buster Keaton, son graciosísimas. Bien, el cine silente no era tan silencioso como parece. Ven acá, en esta imagen, esa fotografía es preciosa. De la izquierda están en una proyección de una película. Esto fue en el siglo XX. Y tenemos una pianista aquí tocando en vivo. Y esto era súper común. No era para nada raro tener a músicos tocando en vivo, más o menos como estos screenings de, no sé, de qué ha pasado, o hasta Moana, creo que han hecho, lo que sea, y hay una orquesta gigante y están tocando la música en vivo. Era súper común y había músicos en vivo. De hecho, a veces ponían músicos como estaba la gradería, así para arriba, aquí en la pantalla, la gradería, y había una fosa en donde hay músicos ahí también, para que no se vean mucho, y está la proyección de la película. Solo con música. A veces se hacía también detrás de la pantalla, habían actores, a veces hasta los mismos actores que estaban en la película, diciendo sus líneas en vivo también, para que tuviera un poco de sonido la película. ¿Se imaginan? Es todo difícil. Y sabérselas todas, ¿verdad? Es un poco una combinación entre cine y teatro. Estaban usualmente detrás de la pantalla. ¿Y cómo hacían para verla? Esto no era una proyección sobre algo mate, sino es sobre una de estas pantallas que son un poco como transparentosas. Entonces, uno podría proyectar algo sobre una tela, ¿no? Como una sábana. Y si estás del frente, pues lo ves muy bien. Y si estás detrás, también lo puedes ver bastante bien, la proyección. Entonces ellos estaban detrás, veían por supuesto todo invertido, pero eso no importa. Y, y así podían ir siguiendo y diciendo sus líneas. Muy bien, ahora sí, ¿cómo empezó todo esto de el sonido en el cine? En 1927 se estrena The Jazz Singer y fue la primera película que tenía diálogos, que tenía voz de una persona sincronizada con la imagen. Estrellas como Chaplin se resistieron un montón y aunque esta primera película fue en el 27 con sonido, siguieron haciendo películas en cine silente por un montón de años más. En la década de 1930, incluso como a lo largo de la década de 1930, hay películas que salieron en ese momento que seguían siendo silentes, casi que a modo de rebeldía contra el cine con sonido. Vamos a ver la primera escena con sonido sincronizado en la historia del cine también. Esta es un extracto de The Jazz Singer, que es una película más larga. Y va así. Wait a minute. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right. Hold on. Hold on. Lou, listen. Play Toot Toot Tootsie. 3 choruses, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Toot Toot Tootsie. Goodbye. Toot Toot Tootsie. Don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty, and then, ow, ow, do it over again. Watch for the mail, I never fail. If you don't get a letter, then you know I'm in jail. Hey, hey, don't cry, Tootsie, don't cry. Kiss me, Tootsie, goodbye. El audio. ¿Cómo grabaron esto? ¿Cómo hacemos? Imagínense que son cineastas y tienen a su disposición una cámara de video a la que hay que darle así como tipo con la mano. Tenemos a esta época, y lo vimos en este curso, cuáles aparatos de
grabación de sonido teníamos. El gramófono era la culminación de todos sus antepasados para grabar sonido. Y fue el que cambió de un cilindro, ¿se acuerdan? A un disco por primera vez, iniciando así la industria musical, porque los discos se podían producir en masa. Entonces, por eso los Grammys se llaman Grammys, porque el Grammy fue el que cambió de cilindro a un disco e inició la industria de la música. Antes de eso, se usaban cilindros. Antes de cera, se usaba un cilindro igual, pero era cubierto con papel aluminio. Algo similar, muy similar a papel aluminio, casi prácticamente papel aluminio. Y se iba rayando ahí, como una agujita de esas de los temblores, el sonido. Entonces, tenemos esas dos herramientas. ¿Qué hacemos para grabar audio y sonido? Bueno, podemos empezar a grabar video y podemos empezar a grabar sonido con otra cosa, ¿sí? Con otro aparato al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos que sincronizar eso lo mejor posible y a mucha prueba y error hasta llegar a esto. ¿Qué pasa? Luego tenemos que darle play al mismo tiempo, ¿sí? Otra vez. Es decir, reproducir el video una vez que ya se reveló todo la película y ahora se está proyectando con un proyector de diapositiva. Se está proyectando igual. Tenemos que darle play al video y poner la agujita, ¿sí? En el rollo al mismo tiempo. Está muy difícil. Pues resulta que se inventa justamente eso, pero se hace en un 2x1 y se combina en una sola máquina. Se crea el Vitaphone en el 25 y ya se empieza a usar un montón más por ahí, en décadas más adelante. Y fue el primer proyector de video que combinaba un fonógrafo, como el que vimos ya, solo que modificado para poder meterlo junto con todo lo demás. Y, por supuesto, una cámara y un proyector de video como los que ya existían. Y fue desarrollado por Western Electric. Interesante. Lo compró Warner Bros. Por primera vez. Fue el primer comprador. Y lo empezaron a usar un montón, como en este video de el 25, en donde Will Hayes introduce el Vitaphone por primera vez, utilizando un Vitaphone para grabar esto, tanto con imagen y en sonido. Tonight, we write another chapter in that story. Far indeed have we advanced from that few seconds of shadow of a serpentine dancer 30 years ago when the motion picture was born, to this public demonstration of the Vitaphone, synchronizing the reproduction of sound with the reproduction of action. Of action, qué interesante, ¿no? The future of the motion picture is as far-flung as all the tomorrow, rendering greater and still greater service as the chief amusement of the majority of all of our people and the sole amusement of millions and millions, exercising an immeasurable influence as a living, breathing thing. Parece muy interesante cómo dice en inglés, cómo combina y sincroniza sound with action, con acción. No utiliza la palabra video, ¿sí? O motion picture, todavía. Sino acción. Y es que una imagen en movimiento requiere eso, una acción. Si no hay acción del todo, sería una fotografía. Y que nunca olviden eso en sus producciones audiovisuales, que la acción lo dicta todo. Y hay un dicho que es muy, muy común en la producción cinematográfica y es action equals emotion, ¿sí? Todas las acciones están ligadas a una emoción.
cuando vemos cine o cuando hacemos cine, especialmente, ojalá. Por ejemplo, una acción en cuadro total, pero también una acción de cámara, un movimiento de cámara. Entonces, eventualmente se llega a la frase final que es motion equals emotion. Entonces, así nunca se le olvida a los estudiantes de cine el nunca dejar de ponerle atención a la acción, como nos recuerda Will aquí. Muy bien, ¿cómo se operaba esta cámara? La persona tenía que iniciar ambas cosas al mismo tiempo, eso sí era manual. Ya luego la cámara se encargaba de mantenerlas las dos corriendo, pero sí había que iniciarlas ambas a la vez. Y sincronizarlo así perfectamente requería mucha práctica. No era tan fácil. Perfecto. Ahora sí, recordemos qué es lo que estábamos viendo hoy, que es Foley. Jack Foley nace en el siglo XIX, a finales, y muere en 1967, que es más o menos como la década en la que nacieron mis papás. Jack Foley era un artista de efectos de sonido, no solo uno, el primero. Y a él se le atribuye el desarrollo de un método que era único, al ser el primero por mucho tiempo, en creación de efectos de sonido, ¿sí? En vivo, pero sincronizados a una imagen. Y lo importante y lo que lo hace Foley es, bueno, lo que hace que este fuera un método nuevo, es que se crea el sonido después de haber grabado la película, ¿ok? Después de haber grabado la imagen, literalmente la película. Él empieza a trabajar en Universal Studios en 1920, en la década de los 20, y ya para 1930 existía todo un departamento de Universal Studios que se llamaba Studios Foley, como su apellido, porque eran los de él, realmente era su estudio, especializados. Entonces, Foley es el desarrollo de sonido after the fact. Después de haber grabado la película, se hace sonido. Ya vamos a ver cómo. Este era el estudio de Jack Foley. Y quiero que veamos, antes de entrarnos un poquito más en toda esta parte de producción, cómo es que se hace, quiero que nos adentremos un poquito en este audiovisual que es de la película Drácula de 1931. Y quiero que, ya tenía sonido por supuesto, y quiero que le pongan especial atención a todos los sonidos que hay acá. Y especialmente a cuáles sonidos no necesariamente se tuvieron que haber grabado en vivo cuando se estaba grabando la imagen o la acción, como diría Will Hayes. Veámoslo por primera vez, solo una vez, y luego vamos a hacer una segunda escucha y una segunda vista para esos efectos. Drácula. Hi, driver. I say, driver, what do you mean by going at this? I am Dracula. Oh, it's really good to see you.
I don't know what happened to the driver and my luggage and, well, and with all this, I thought I was in the wrong place. I bid you welcome. Ok. ¿Qué tenemos acá a nivel de sonido? Vamos a volver a verlo y quiero que ahora le pongamos especial atención a esto. ¿Cómo se veían esos murciélagos? Eran, por supuesto, murciélagos ahí como de papel o quién sabe qué. Eso quiere decir que no existen. Eso quiere decir que no pueden hacer un sonido. Eso quiere decir que yo no puedo grabar ese sonido en toma, ahí en el momento. Sin embargo, suenan. Foley, ¿sí? Sin embargo, suenan. Eso se graba después. Se graba after the fact. Se tiene que hacer el sonido de los murciélagos, se tiene que poner y sincronizar luego. Ese es un ejemplo muy claro porque es algo que no existe, ¿no? Son murciélagos de mentira. Pero no siempre se hace solo con cosas que no existen. También se puede hacer con algo que perfectamente suena, pero suena muy bajito. Especialmente con estas formas de grabar sonido de la época que no eran para nada buenas. Todo tenía que sonar muy fuerte para que quedara bien grabado. Y si algo suena muy bajito, tendríamos que ir y poner, ¿sí?, nuestra campana para grabar súper cerca, digamos que la puerta que rechina. La tenemos que ir a poner ahí cerquísima, justo en donde se vería en plano. Más o menos como eso que empieza a salir como un micrófono aquí por arriba, ¿no? Se vería. Entonces, no se puede grabar en el momento. Esa puerta probablemente sí sonaba, pero no se podía grabar en el momento. Se hace Foley después. Hagamos una lista de todos los sonidos que de fijo se hicieron después, que no se grabaron ahí. Y otra mental de los sonidos que posiblemente se pudieron haber grabado con Foley o posiblemente sí se grabaron en el lugar, en el momento que se estaba grabando la imagen también. Hi, driver. I say, driver, what do you mean by going at this? I am Dracula. Oh, it's really good to see you. I don't know what happened to the driver and my luggage and, well, and with all this, I thought I was in the wrong place. I bid you welcome. Vamos a hacer otro ejemplo, esta de una película mucho más reciente. A ver, tampoco reciente a nosotros, pero sí más reciente que Drácula. Y quiero que escuchemos aquí que se tuvo que haber grabado igual con Foley después, días después de haber grabado la imagen.
Super Spartacus. ¿Cómo avanzó el cine en 30 años, no? Son 30 años de diferencia nada más. ¿Cómo avanzó el cine en en poder convencer a 4 o 5 personas de cast y a, no sé, unos 80, 70 tal vez, por demasiado personas trabajando detrás de cámaras para hacer una película y cómo llegamos a convencer a, no sé cuántas personas hay aquí de extras, a salir en una película? Una locura. Cómo ha avanzado el cine, cómo fue creciendo, pero así masivamente. Muy bien, a nivel de sonido, ¿qué tenemos acá? ¿Qué escucharon? Que dijeron, esto no se pudo haber grabado en toma, ahora que estamos poniendo la atención a eso. ¿Cómo grabaríamos eso? ¿Es algo que una cadena, por más fuerte que uno la haga sonar, no suena tan fuerte, ¿no? Tiene un máximo de qué tan fuerte suena una cadena haciendo así. ¿Dónde tendríamos que estar para grabar ese sonido real de las armaduras de estas personas? Tendríamos que estar como ahí, a la par de este tipo de rojo, ¿no? Ahí, con un micrófono así, y el micrófono pegado encima, ¿no? Bien pegado a la armadura. No podemos hacer eso. Especialmente en un plano así, quedamos aquí queda el equipo de sonido ahí metido en la toma. Entonces, no queda de otra. Tenemos que hacerlo después, con Foley. ¿Qué más tenemos? Con Foley, y aquí es donde empieza lo interesante. Con Foley podemos empezar a permitirnos algunas decisiones creativas que son muy, muy bonitas. Por ejemplo, ¿cómo suena el fuego? El fuego así por sí solo no suena tanto. Lo que suena es lo que está destruyendo. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero es el sonido que le asociamos al fuego, no a la cosa que se está destruyendo. Si es una fogata que tiene un montón de ramitas delgadas y así, sí suena mucho como el... ¿Cierto? Donde se van como quebrando con el fuego. Pero esos son troncos. Son troncos bastante grandes y están bañados con algún combustible ahí y empiezan a rodar. ¿Cómo suena eso? Probablemente no suene tanto, ¿sí? No suena, o sea, va a sonar el tronco como cayendo por la colina, pero el fuego no va a sonar tanto, no va a sonar mucho. No hay nada que se esté como quebrando, haciendo como... Entonces, aquí hay una decisión creativa, ya que de por sí se va a hacer el sonido después y se va a tener que inventar, se va a tener que crear desde cero ese sonido. Might as well hacer lo que suene un poco más como potente, ¿sí? Y un poco más a como uno se lo imagina que suena y a lo que tu cerebro dice, ah, sí, total, eso es lo que está sonando. Porque tenemos ya como nuestros ojos nos hacen, así como nuestros oídos nos hacen ver cosas, nuestra mirada también nos puede hacer como querer escuchar algo. Entonces, tenemos este sonido de aquí. Suenan como explosiones. ¿Cierto? Se escuchan como explosiones, se escucha como súper fuerte, que jamás va a sonar así, pero a nuestro cerebro totalmente que sí, le parece que así es como suena y funciona muy bien. Decisión creativa. Perfecto. Nuestra actividad clase va así. Vamos a ver el video de The Weather Channel y en colaboración con Great Big Story sobre Foley. Súper buen video, está muy bien hecho, me gusta mucho. No es tan largo, es relativamente corto. Luego y esto va a tener sentido después de ver el video, vamos a buscar 5 objetos en nuestro alrededor inmediato, puede ser su cuarto, su casa, su cocina, lo que gusten, y vamos a intentar generar sonidos con ellos y anotar un posible sonido de Foley que se podría realizar con cada uno. Eso va a tener mucho sentido después de que terminemos de ver el video. In Hollywood, everything is magic and make-believe. Gloves with paper clips are dog paws. Even what you hear. We are storytellers with sound. Over here we have a feather duster used for bird wings. We bring sound into the story and we can create any mood with that sound. When you watch a film, much of what you're hearing was created
From footsteps on a snowy path to a vicious thunderstorm. Weather is a really interesting thing to recreate. And make it exciting. It depends on the elements that we're using and how it's filmed and what they want to hear. Here at the Warner Brothers lot, Foley artists practice their craft. And if they do their jobs right, you won't even notice. People take sound for granted, but you would miss it if it wasn't there. Foley is the art of sound. It's creating sounds in sync with what's happening on screen. The art of Foley goes back to the old radio days where you would see the sound guys with their clomping with their coconuts. This is what we use for horse hooves. They're plungers, and we stuff them with cloth and a little tape. And here we go. Jack Foley came in and he thought, if I do those sounds in sync with the picture, I've just taken a whole step out. Jack Foley's legacy in sound began in the 1920s as talkies swept Hollywood. Ever since, the reproduction of sound effects added to film in post-production is called the art of Foley. The Foley stage consists of different surfaces. This is walking on leaves or in a forest. For snow, what we normally use is regular play sand. And then to add to that, sometimes you hear that familiar crunch, which we use cornstarch. Your ear hears snow, but in actuality, it's sand. It's almost like a prop house. We have collected different things because everything here should make a sound. Here's a classic squeaky hinge. Pine cones can be used for cracking ice. You have the three people that are on the stage, the mixer and the two Foley artists, which it's important that you have a team that's cohesive. You know, something's cracking, popping, I don't know what it is. Is it this? Sometimes it takes a little trial and error to see what works best. Hold on. We have a streamer that goes across the screen, and when the streamer gets to the end, that tells us when that sound should start. It's an interesting dance. There's really nothing that we can't do here, imagination-wise. Right now, we're in the control room, and it's where I mix. And I listen to them performing to the picture. I try not to look at them because I really don't want to see what they're using. I want to see how it sounds. All sound is two elements hitting one another. With rain, if it's hitting a puddle or if it's hitting someone's face, that's all going to sound different. So those are very specific little things that we have to watch and look at. Okay, Mary Jo. Here we go. Wind is interesting because it's usually what the wind is blowing through. Allison's going to use the Batman cape to create the sails, and I'm going to create the boat actually going through the water. Okay, let's go. If we're doing a boat going through waves, we would use the big tub that we have to get that slapping sound, or churning up the water a lot in the tub with our hands. It's a lot of sound, like a lot of things artistic, is very subjective. So I have to make that judgment call. There's a great moment when you get the perfect sound, and they don't always know it, but I do. How was that, Mary Jo? Sounded great. When there are multiple weather elements involved, we might do all the specific things first, and then go back and do maybe a general sound. We have a shot here of a hiker coming down the
waterfall, so I'm doing the sound of the carabiner and his rope and his equipment. How was that? That's cool. So I'm going to play it back all together and see what we've got. We really layer everything so the mixers can mix how they want to hear it. And we do things also that are a little over the top because we have to fight with music, sometimes dialogue, but hopefully when you hear it at home, it'll sound just like it should be, natural. Incluir sonido, por supuesto. Muy bien. Me encanta cómo inicia, ¿no? Es la mejor forma de hablar o presentar un tema, es mostrándolo, mostrando su esencia. Me encanta cómo inicia el video. Iniciamos escuchando las patitas de este perro, ¿cierto? Y nuestro cerebro ni le da una segunda vuelta, nada más. Sí, pues es el perro, ¿no? No, ¿cierto? No, In no es. Hollywood, everything is magic and make Es una perfecta forma de iniciar un documental. Ojo, miren todo lo que comunicó. Nos presentó de qué vamos a hablar hoy. Nos da súper interés en 8 segundos. Nada, está súper bien. Aparte de eso, que creo que el video está muy bien hecho, hablemos un poquito de Foley ahora sí. Gloves with paper clips. From foot, the artists practice Vieron cómo a veces se utiliza el mismo elemento, el mismo objeto para hacer el sonido que están viendo en pantalla. Por ejemplo, si suenan palmeras, ¿sí? Como moviéndose con una tormenta, pues se utilizan hojas, chocando contra ellas mismas. No son hojas de palmera ni mucho menos, pero funciona. Se usa el mismo elemento, el mismo objeto. Pero a veces no. Por ejemplo, ella ahorita tiene en la mano, él tiene hojas, pero ella tiene un montón de película, como de cintas, no es película, es cinta de cassette, ¿cierto? Tiene como 1000 cassettes así nada más destruidos para usarlo. Entonces no siempre se tiene que hacer el mismo sonido. Por ejemplo, no siempre se tiene que hacer el mismo sonido con el mismo objeto. Por ejemplo, este objeto de aquí, este es el sonido del agua cayendo en el sombrero. Estamos con una bota completamente diferente, un material diferente. Si funciona, funciona. Y no siempre se usa el objeto tal cual. De hecho, rara vez se usa el objeto tal cual. Here at the Warner Bros. Por ejemplo, podríamos ir y grabar caballos corriendo, pero y que sea, eso sería técnicamente, eso ya no sería Foley, es que esa es la cosa. Si tenemos esa toma de un caballo galopando y hacemos el video y luego le decimos a la persona, ok, corre otra vez, galopa otra vez con tu caballo, pero ahora ya no vamos a grabar video, ahora solo, es más, toma, te voy a poner aquí encima tuyo este micrófono, solo sosténelo para que grabemos el audio. Eso ya no sería Foley, técnicamente. Foley involucra toda esa creatividad de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para recrear ese sonido? Lo otro es nada más grabarlo después de grabar video in situ, ya en el rodaje, que se hace mucho también. Pero Foley va más con esto. And a little tape. And here we go. Legacy is Muy bien. pressed. Haces la cinta de cassette para los pasos del zacate. Which we use cornstarch. Esto es maicena Your ear hears snow. o maíz. Algo muy interesante que me gustaría que hablemos es ¿cuáles micrófonos están usando acá ellos? Que ya hemos visto bastante de micrófonos. ¿De este o de este? En otras palabras, condensador o dinámico. Para este tipo de aplicaciones en estudio, que solo estamos grabando y no reproduciendo sonido inmediatamente, solo grabando y listo, funciona muy bien un micrófono de condensador. Además, son mucho más sensibles, tienen mejor calidad de sonido. Una clave muy, muy, muy interesante de
que están usando ese tipo de micrófono está por There's aquí. really Y es que se acuerdan que el micrófono mere dinámico imagination. no necesita corriente. Se acuerdan que el micrófono dinámico la crea él solo, con un imán y un alambre enrollados, una bobina, crea corriente. Este micrófono sí la necesita. Se llama Phantom Power. De hecho, si yo la apago, ya no me escuchan nada. Si yo la apago, ¿cierto? Se muere el micrófono. Pues aquí, en este momento, la persona que está operando la cabina de grabación tiene Phantom Power activado. Como podemos ver acá, lo ven, Nationwide. ahí arriba. Y eso quiere decir que están usando micrófonos de condensador para efectos de grabación en estudio. Hitting a sound different. Muy bien. Little- Algo que a mí me interesa mucho de este video para cerrar es algo que dijo esta persona, la señora. No sé en qué momento lo dijo, pero dijo que a veces se va como muy, no sé si fue ella o fue el señor, bueno, alguien lo dijo, que a veces hacen sonidos que son, sí fue la señora, que hacen sonidos un poco como over the top, que hacen sonidos un poco exagerados. Y es parte de, a veces dice ella que tienen que batallar contra o pelear contra la música, diálogos, también se tiene que escuchar. Eso es algo que es trabajo de la persona que hace mixing y la persona que hace mastering, que es lo que estamos haciendo ahorita en el proyecto en cuestión de este módulo. Pero sí tiene algo de razón ella en que no pasa nada si uno lo hace un poquito más exagerado de la cuenta. Nuestro cerebro no le está poniendo atención a eso. Nuestro cerebro espera que algo suene y que suene más o menos así. Y si se cumple, listo. No le damos un second thought, no lo pensamos otra vez, solo pasa. Y es ese como ese huequito en la puerta, sí, esa diferencia en la que como personas creativas podemos recostarnos ahí un poquito y tomar decisiones creativas que no son necesariamente tan hiperrealistas, pero que funcionan muy bien, ¿sí? Como esas licencias creativas que nos podemos dar. Veamos ahora este video. The lightsabers are one of my favorite sounds, and in fact, it was the very first sound I made for the whole series. For some reason, after I read the script, even though my assignment was first to find a voice for Chewbacca and then a voice for R2, and then, well, maybe come up with some sounds for laser guns and other things. The lightsaber fascinated me. At that time, when the script had first come out, they had some paintings that Ralph McQuarrie had done so that there were some concepts visually of what some of these things would look like. And those pictures were very inspiring because they gave an idea of the direction we were trying to go in the look of the film, and it was inspiring to me to therefore think up sounds that might fit that kind of visual style. And I could kind of hear the sound in my head of the lightsabers, even though it was just a painting of a lightsaber. I could really just sort of hear the sound. I think maybe somewhere in my subconscious I had seen a lightsaber before. And I went to, at that time I was still a graduate student at USC, and I was a projectionist, and we had a projection booth with some very, very old simplex projectors in them. And they had an interlock motor which connected them to the system, which when they just sat there and idled made a wonderful humming sound, and it would slowly change in pitch, and it would beat against another motor. There were two motors, and they would harmonize with each other. And it was kind of that inspiration. That sound was the inspiration for the lightsaber, and I went and recorded that sound. But it wasn't quite enough. It was just a humming sound. What was missing was kind of a buzzy, sparkling sound, the scintillating element which I was looking for. And that I found one day by accident. I was carrying a microphone across the room between recording. I was recording something over here, and I walked over here with the microphone, passed by a television set which was on the floor, which was on at the time, without the sound turned up, but the microphone passed right behind the picture tube, and as it did, this particular microphone produced an unusual hum. It picked up transmission from the television set, and a signal was induced into its sound reproducing mechanism.
And that was a great buzz, actually. So I took that buzz, recorded it, and combined it with the projector motor sound. And that, the 50-50 kind of combination of those two sounds became the basic lightsaber tone, which was then, once we had established this tone of the lightsaber, of course you had to get the sense of the lightsaber moving, because characters would carry it around, they'd whip it through the air, they would, of course, thrust and slash at each other in fights. And to achieve this additional sense of movement, I played the sound over a speaker in a room, just the humming sound, the humming and buzzing combined is an endless sound, and then took another microphone and waved it around in the air next to that speaker so that it would come close to the speaker and go away. You could whip it by. And what happens when you do that by recording with a moving microphone is you get a Doppler shift, you get a pitch shift in the sound, and therefore you can produce a very authentic facsimile of a moving sound, and therefore it gave the lightsaber a sense of movement and it worked well on screen at that point. Hay algo aquí muy interesante que es, bueno, hay varias cosas muy interesantes. La combinación de dos sonidos, ya juntos podemos crear un sonido nuevo. Pero lo interesante acá es que esto es algo que no existe del todo, ¿sí? Así como los murciélagos que vimos en el clip de Drácula no existían porque son falsos y no podemos hacer, son murciélagos de papel y no podemos hacer su sonido grabado en directo. Sí sabemos cómo suena un murciélago, pero ¿cómo suena esto que se acaba de inventar en fantasía y no tiene sonido? Hay que hacérselo. Ese tipo de Foley es aún más retador y puede ser también más fácil en ciertas cosas. Lo que tiene de difícil es que tenemos que inventarnos algo nuevo completamente. Pero eso sigue siendo al mismo tiempo la cosa que lo hace un poco más fácil. Es como un yin-yang ahí, es muy difícil y muy fácil al mismo tiempo. En que entonces ya no tenemos que preocuparnos si se parece o no, ¿cierto? Si el sonido de la carreta se parece o no. Porque no tiene sonido, entonces se lo podemos crear nosotras. ¿Entendieron cómo se hizo? Que esto es crucial y me gustaría que hagamos un paréntesis acá. ¿Entendieron cómo se hizo? ¿O lo vieron? Lo menciono muy rápido. El movimiento, cómo se siente ese movimiento, funciona por un efecto que se llama Doppler. Y él lo menciona ahí. De hecho, lo dijo como you get a Doppler effect. Tiene como sentido empírico, ¿sí? No, tiene sentido porque nuestro cerebro lo ha escuchado muchas veces, este efecto. Y es importante que lo tengamos consciente porque nos puede afectar a la hora de grabar sonido, incluso a nivel técnico, así, técnico solamente. El efecto Doppler, en honor a otro apellido, como suelen pasar con estas cosas, Edit with Paint 3D, ¿what? Ah, ok, es nuestra herramienta favorita del curso tiene un nuevo botón. Muy bien. Rápidamente, el efecto Doppler y repasar para Carlos, que sí lo había escuchado y sí me sabe por dónde va el asunto. ¿Recuerdan cómo tenemos vibraciones, cierto? Del sonido. Tenemos una molécula que está en su estado inicial y se va primero para acá y luego se va para allá y luego para acá y luego para acá. Y ahí está vibrando. Estas vibraciones crean un montón de moléculas moviéndose juntas en esas direcciones y crean al final de cuentas más o menos como una onda, ¿cierto? Que es expansiva. Muy bien, aquí está nuestra cosa que genera vibraciones, nuestra cosa que genera sonido. Digamos que es una ambulancia, ¿sí? Hay un carrito de ambulancia, así no se ven las ambulancias, más o menos así, vista desde arriba. Está horrible, listo, muy bien, ahí. Listo, la ambulancia genera vibraciones. Pero ¿qué pasa? La ambulancia va en esta dirección, ¿ok? En la calle, y va muy rápido porque lleva a alguien que se está muriendo, porque tuvo un accidente. Entonces, ella va moviéndose muy rápidamente en esta dirección, así. Ok. El sonido que emite esta ambulancia va a ir en ondas igual. Onda de sonido. Pero ¿qué pasa? La ambulancia emite una onda de sonido. Y luego, esta onda de sonido avanza, ¿sí? Avanza, aquí ahora está aquí, y emite otra nueva. Pero esta nueva onda de sonido, recuerdan que esas ondas de sonido tienen una frecuencia. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el resultado de la frecuencia? Que fuera o más agudo el sonido o que fuera mucho más grave.
En ese sentido, las ondas que emite esta ambulancia cuando va hacia el frente, ¿qué les pasa? Como ella va rápido, va acelerando hacia la misma dirección en la que las está emitiendo, adivinen qué, se empiezan a comprimir. Y tiene todo el sentido, ¿no? Porque el sonido es el mismo, la frecuencia de sonido, es decir, el tono que suena, digamos que suena, tú, ese tono es el mismo, la frecuencia es la misma de movimiento, pero como ella se mueve hacia adelante, las está como apelmazando, ¿sí? Por su misma dirección hacia adelante. Y el efecto contrario pasa atrás. Es el mismo sonido que suena, ¿ok? Pero como la ambulancia ahora se está moviendo para allá, ella crea un espacio, porque físicamente se mueve en la dirección opuesta, entre cada onda, que es más grande. Y el espacio entre las ondas crece, ¿sí? La distancia va creciendo. Entonces, si aquí hay ahora una frecuencia, vamos a ponerlo aquí hay una frecuencia, voy a escribir la palabra, pero mejor pongamos la abreviación correcta. Hay una frecuencia de Hertz que ahora es físicamente más corta, ¿sí? Es más pequeña, y eso significa un sonido más agudo, tan fácil. Y aquí tenemos Hertz, una frecuencia que es más baja y significa un sonido más grave. Entonces, por eso es el típico sonido de cuando escuchamos un carro pasar, que suena como, ¿verdad? Y no suena, así no suena un carro pasar. Y nuestro cerebro lo sabe, lo entiende. Dice, claro, ¿cierto? Cuando estén por la calle y escuchen literalmente cualquier carro pitar que se está moviendo, o una ambulancia, si les pasa una patrulla, una ambulancia, algo con una sirena sonando, y ustedes están en una presa o en un tráfico parqueados, y les pasa la ambulancia rápido, escuchen como cuando se acerca hacia ustedes, digamos que nosotros vamos a estar aquí, somos esta personita. Cuando se acerca a nosotros, cuando viene acercándose, estamos escuchando esta parte, que es la que hace. Y luego cuando la ambulancia nos deja atrás, y ya se fue, estamos escuchando esta parte. Escuchamos el. ¿Ok? Ese es el efecto Doppler. No podemos no tenerlo. Pasa con todo, literal, y no se ocupa moverse muy rápido para que se note. De hecho, con que se mueva un poquito, técnicamente ya está el efecto ahí. ¿Sí? Nada más que tal vez es tan poquito o tan lento que se está moviendo el objeto que no es tan perceptible. Pero técnicamente ahí está. Muy bien, eso se llama Doppler Effect. Vamos a dejarlo ahí y borramos esto. Entonces lo que hizo la persona que hizo el efecto de sable de luz fue hacer el sonido. Lo grabó, lo puso ahí como en bucle, en loop, y lo está reproduciendo en un altavoz. Pero yo podría entonces poner un micrófono, ¿sí? Y hacer que el altavoz se mueva, ¿correcto? Y que se aleje, que se acerque y que se aleje, para poder tener una diferencia en pitch, ¿sí? En tono, que sea como zoom. ¿Lo escuchan? Como va más agudo y luego más grave. Es igual que la ambulancia. Pero mover el altavoz está muy complicado, muy grande. Gracias a la teoría de la relatividad de Einstein, literalmente por eso, es lo mismo mover el altavoz o mover el micrófono. Si yo muevo el micrófono, lo acerco, es lo mismo que si yo estuviera moviendo el altavoz. Si solo existieran esas dos cosas en el universo, en el marco referencial, no hay diferencia alguna. Entonces, así es como se hizo el sonido del sable de luz.